Eh, a nosotros nos tocó exponer lo que es los derivados del concreto. ¡Ay! Hoy nos tocó exponer lo que son los productos o derivados del concreto decorativo. Como consiguiente tenemos lo que es la teja de concreto, que la teja de concreto es de categoría más superior que la teja tradicional de barro. En esta podemos encontrar varias ramas o varios colores que nos pueden ayudar a identificarlas, tanto como de color negra, café, roja, gris y otros colores. La fabricación de esta puede haber dos divisiones, tanto la que es industrial como tanto la comercial. La industrial, pues se fabrica, o su método de fabricación ya sea se hace por medio de unas bandas, las cuales transportan el material y las llevan hacia una mezcladora. Después de ese proceso salen hacia una banda, en donde la banda lo que hace es vibrar a altas velocidades el concreto para que éste saque o libere lo que son los productos, tengan pequeñas burbujas, ya que cuando tenemos las pequeñas burbujas pueden llegar a tenderse a romper la teja de concreto. Luego de eso, la mezcla o el mortero, ya después de haber sido fraguado o vibrado, pasa a lo que son moldes. Los moldes ya tienen las figuras ya hechas, únicamente se pasan ahí y son prensadas. Luego de ello son llevadas a lugares a donde son prácticamente llevados para su secado. Estas al ser secadas ahí pasan un día de secado hasta 5 días y luego son transportadas a un lugar donde son llevadas para ¿cómo es la palabra? Son llevadas a un lugar donde se almacenan en agua para que éstas puedan ser curadas hasta por 7 días y luego son almacenadas en lugares donde la temperatura y la humedad son el lugar de ambiente correcto. Y la otra forma para poder fabricarlas de manera comercial no es tan industrializada. Eh, Aquí en Guatemala se encuentran varios lugares donde podemos ir a encontrar este tipo de teja. La variación de esta depende en que la máquina para vibrar no es tan grande, es tamaño de una mesa. Entonces lo que se procede a hacer primero es igual llevar la mezcla y mezclarla. Los productos que se usan únicamente son arena y cemento. El cemento es el Portland y la arena tiene que ser limpiada para que no tenga residuos donde haya sido extraída. Luego de haber sido limpiados los productos, se pasan a la mezcladora, luego de eso se sacan y se llevan a lo que es la mesa de vibración. Se lleva a una mesa de vibración donde ya está en un molde. Después de ese molde se pasa a lo que es a la mesa ya para moldearlo. Obteniendo ya el molde, lo que se hace, se pasa a secarlo directamente al sol. Luego de eso se lleva a lo que es a curar durante 7 días bajo el agua. Y luego pues se lleva a secar para después llegarlo a vender. Como consiguiente tenemos también lo que son las fachaletas de concreto. En estas también podemos encontrar una diferencia, ya que son fachaletas rústicas que se usan para decorados, ya sea entre muros o ya sea para interiores. Hay dos maneras para hacer estas, ya sea de una forma donde se hacen moldes hechos de resina o moldes para poder colocarlos en la pared. Los dos son procesos muy rústicos. Únicamente lo que se hace en uno de estos productos, ya sea hechos en moldes de resina, lo que se obtiene es que se hace la preparación del mortero y en una cajita cuadrada donde está el molde de resina se vacía el producto. Se hace una pequeña vibración para que salga todo lo que son las pequeñas partículas de burbujas para que no se erosione la fachaleta rústica.
y después de eso se pasa a secar. Igual tiene que ser curada para que ésta pueda aguantar un poquito más y no se pueda rajar. Luego de ello, pues lo que se hace es, eh, con el otro producto, es que se tiene un molde cuadrado, pero este no tiene tanto de profundidad, únicamente es una plancha. Es como las planchas que se usan para el repello. Únicamente se presiona contra la pared donde esté el mortero y a este ya saca lo que es la figura de la fachaleta. Y lo que también se puede hacer es que a veces se puede añadir pinturas a lo que es el mortero para poder tener la variación de colores en cada uno de los productos de fachaletas rústicas. Eh, También tenemos lo que son los repellos o cernidos. Por lo regular son mezclas de cemento y arena en sus proporciones 1:2, o dependiendo cómo sea el cálculo del encargado o del que esté a cargo de la obra. Eh, lo que se hace primero es limpiar el área donde se vaya a repellar. Eh, Se usa una escoba húmeda para poder humedecer el bloque o ladrillo donde se vaya a preparar o a repellar. Se prepara la mezcla, hay que hacerla previamente muy bien para que ésta no tenga residuos de materia orgánica. Se usa cemento y se hace la preparación del repello. Obteniendo la preparación, se comienza a repellar, obteniendo así la primera capa. Después de ello, se comienza a optar por el cernido, que el cernido sería la capa final para darle la textura a la pared. Por regular, el cernido tradicional se hacía con cal hidratada, cemento y poma. Pero después de los años fue evolucionando a tener muchas más mezclas para poder ser un poco más ahorradora en ese sentido. Eh, de mi parte, estos son los temas que yo investigué. A continuación, el compañero les presentará uno de los demás temas que tenemos a continuación. No sé si ya logra ver al Inge. Sí, ya logro ver. Ya, va. Primero que nada, buenas noches a todos. Siguiendo el tema, ¿verdad? Con respecto a los derivados del cemento, a mí me tocó hablar acerca de los adoquines. Un grupo anterior ya había mencionado un poquito de esto, ¿verdad? Y siento que es casi lo mismo, recalcando sobre este tema. Pero igual, ¿verdad? Con el tema de los adoquines, trata de la norma Cobanor de aquí de Guatemala, de la 41086, donde nos dan las especificaciones técnicas del adoquín y conforme a su uso que se tiene que realizar. Aquí menciona las clases de adoquines, sus especificaciones, los tipos y los materiales que sirven para colocar estos adoquines. En el tema de las clases de adoquines se pueden encontrar tres tipos de clases, la cual está la clase A, la clase B y la clase C, donde la A es de uso industrial y de tránsito pesado. Como ejemplos puedo dar que pueden ser como para los aeropuertos, los puertos, las terminales de buses, las calles y avenidas principales. En la clase B puedo mencionar que son ya de tránsito liviano, como ejemplo serían las calles secundarias y para carros livianos. En la clase C ya es un uso peatonal que se le puede dar a este tipo de adoquín. Como ejemplo serían las zonas peatonales y los espacios públicos. En el caso también de las especificaciones, se menciona que los adoquines dependen tanto de su forma como el espesor que se le vaya a dar, la resistencia mecánica y colocación. Hay una pequeña gráfica ahí en donde muestra una técnica de colocación para los adoquines, que en este caso, pues por medio tanto del cordón de confinamiento que serían los bordillos como las cuencas intermedias, ya irían lo que le concierne a los adoquines, ¿verdad? Pero debajo de los adoquines se tienen como ciertas capas que se le tienen que poner también, como la base de arena, su base de asentamiento, la subbase y su brazante, ahí como lo mencioné. Ya en los tipos de adoquín que hay, se pueden encontrar los adoquines de concreto, los adoquines articulados y los adoquines de monocapa.
Gráficamente aquí están expresados. Y los materiales para colocar el adoquín, se dice que preferiblemente una mezcla de arena y gravilla debe tener un granulamiento de 5 a 8 milímetros, donde debe ser uniforme en todas sus superficies, o sea, sus bases, ¿verdad? Ahora ya con los demás temas, tenemos los derivados del cemento, que vamos a hablar sobre los topes de concreto, los bordeos. Para esos temas encontré, no sé si estos sean directamente normas de aquí del país, dije, pero son los que pueden encontrar, donde mencionan, ¿verdad? Que aquí se establecen las construcciones, tanto de o sea, el tipo de construcción para la elaboración de los bordeos y bordes de cemento, ¿verdad? Especificadas a través de la norma NTC 4109. Entonces, con respecto a esta norma, ya podemos hablar sobre los topes de concreto, la cual son elementos de concreto reforzado realizadas con estrictos controles de calidad. Tanto para ello se tienen ahí especificaciones, ¿verdad? Que en muchos casos, supongamos que en parqueos ya se tienen medidas establecidas para diferente tipo de vehículos, supongamos para personas, así que llamémoslo así, tales normales, como las personas que son de diferentes capacidades. Entonces, para ellos también se mantiene ya como que una regla establecida de estos tipos de topes en la cual se trabaja un mismo ancho, un mismo largo y un mismo alto, ¿verdad? Para estos topes. Ya con respecto a los materiales que se utilizan para este tipo de elementos, se maneja lo que es el concreto, adherentes y acero. Ya para mencionar otras cuestiones de los topes de concreto, o como las ventajas que esta puede tener, es de que obviamente están fabricados con los mejores materiales y son fáciles de transportar, porque ya que son a veces en temas de, de ahorro, ¿verdad? Para que no se esté de una vez con el transporte que se le tiene que dar. A veces se trabajan como que de manera prefabricada en algunos casos. Y ya con otras especificaciones tenemos los bordeos de concreto, en la cual estos son elementos individuales colocados conforme a un patrón. En este caso, su proceso, ahí lo menciona, ¿verdad? Que es la localización, su transado y su replanteo, el tipo de excavación que se le tiene que dar, la preparación y nivelación del terreno, que a veces debe de incluir los morteros de asiento, según sea el caso, la instalación de los bordeos prefabricados, los llenos compactados, el transporte y colocación del concreto, los cortes de juntas, el curado de concreto y el retiro y botada de material. En otras especificaciones tenemos que los bordeos deben de presentar alineamientos y pendientes uniformes sin que se presenten quiebres que den mal aspecto. Los casos especiales deben de ser definidos por el sitio en el cual se va a trabajar y deben de ser obviamente pues, normas aceptadas por la NTC 4109. Y los materiales que se utilizan para realizar los bordeos se tienen lo que es el concreto, los bordeos prefabricados en concreto también, los morteros de asiento y su base granular. Eso sería todo. Ahí lo dejo con la compañera. Ok, muy bien, compañeros. Está bien. Eh, el, eh, falta Angie, perdón. Buenas noches, Inge y compañeros. Dale. A mí me tocó hablar sobre los derivados y complementos, ¿verdad? Primero, el primer punto es el color para cemento. ¿Y qué es color para cemento? Concreto, perdón. Se puede utilizar en elementos prefabricados, se puede aplicar en exterior e interior. Paso para agregar el pigmento primero, utilizamos todos los agregados, como lo miramos en la primera imagen. La cantidad de este pigmento, del color, va dependiendo de cuántos sacos de cemento vamos a utilizar. Después, llegando, como lo miramos en esta imagen,
se pueden utilizar en varios tipos, en exterior y interior. Primero aplastando con llanas metálicas para tener un mejor alisado. Se pueden aplicar de diferentes formas. Una con el concreto, de una vez el agregado, y otras encima. Como miramos acá, en esta imagen queda así liso. Ahora miramos aquí como lo están colocando en la segunda vez. Después se le da un fraguado y se sella en la superficie. Ahora bien, si queremos concreto estampado, como lo miramos en estas imágenes, serían en este tipo. Una vez va solo en la superficie, con el color endurecedor para el estampado. El color se agrega cuando el concreto esté completamente fraguado y fresco. Después después del desbordante blend, esto ayudará para que pueda contraste el color y el carácter del cemento. Ya después vienen los moldes, como lo miramos en esta imagen, que es con el aplastador. Se va pisando, ¿verdad? Los utilizan en parques, como lo miramos en esta imagen, es es muy efectivo, ya que se pueden utilizar de dos maneras, ¿verdad? Con la primera, que es agregado de una vez en el concreto, y la segunda, sola encima. Ahora hablando hay 4 beneficios de clave del cemento de color. El cemento de color tiene grandes beneficios como medio de construcción y decoración. Uno, que es duradero. El cemento es un material muy duradero que seguramente durará muchos años, proporcionará una solución permanente y rentable, que también agrega un toque de color a cualquier espacio en el que se utilice. También tenemos flexible. Es posible una gama de acabados de textura y por lo tanto podríamos lograr varios diseños, como lo miramos en esta imagen. Hay como que maceteros y como les explicaba, se puede decorar el piso de interior y exterior. Es una consistencia de color. Hay una amplia gama de colores diferentes disponibles y con opciones adicionales. Resistencia a la decoloración. Se dice que no importa si usamos cemento de color en el interior o el exterior, es un beneficio adicional del material, es que es resistente a la decoloración, sin importar cuánta luz solar y lluvia esté expuesto. Ahora bien, el cemento pulido. Hoy en día los pisos de negocios, pabellones, industriales u oficinas aún prefieren utilizar el cemento pulido para pavimentar porque les ofrece muchas ventajas que no se pueden conseguir con otras alternativas para realizar pisos resistentes, económicos y duraderos. Debido a la determinación de su superficie es lisa y muy parecida a la de un espejo, suele utilizarse con mayor frecuencia en interiores. Es posible utilizar esta técnica en pisos exteriores también, como canchas de juego y centros comerciales y supermercados. Creo que la mayoría, yo los he visto en mercados. Es perfecto para cubrir grandes áreas de superficie, como lugares de negocios, aeropuertos y centros comerciales también, y zonas de tráfico. Es una alternativa más que resistente, soporta mucho peso y fuertes impactos. La superficie se utiliza en lugares donde requiere máxima luz, como lo miramos en esta imagen a la izquierda, ya que es un reflejo de luz, ¿verdad? Esto equivale a un ahorro significativo de energía. Este sería el complemento de nuestra exposición. Ok, compañeros, perfecto. Gracias por su exposición. Creo que fue bastante ayuda. Lógicamente ya habíamos hablado un tema de los, o bueno, sus compañeros ya habían hablado un poquito sobre el tema
adoquines como tal. Sin embargo, yo voy a ampliar un poquito ese tema para que lo podamos tener en mente, ¿verdad? Esa es una. Y dos, me pareció muy práctico el tema que hablaran sobre el color del concreto. Creo que esa es una parte fundamental y se los decía yo cuando veíamos el tema de aditivos. Eso es un aditivo de desempeño específico, el que se utiliza. Y les decía que me parece perfecto porque en la mayoría de lugares en donde nosotros vemos concreto expuesto, como es el concreto pulido, a veces no podemos dimensionar que deberíamos de pintar ciertas propiedades. Es decir, no, el concreto, si lo pintamos, puede tener, llamémosle agrietamientos, se cae la pintura, decoloración, desgaste, humedad, etcétera, etcétera. En cambio, pigmentando el concreto como tal, creo yo que ya es una parte fundamental de todo esto. Bueno, vamos a entrar directamente a lo que nos atañe el día de hoy. Para la clase del día de hoy vamos a ver todo lo que son los materiales de construcción derivados del concreto. Estos materiales de construcción a nosotros nos van a guiar y nos van a dar parte de qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos diferenciar los tipos de materiales unos de otros, cuáles están normados, cuáles no están normados, porque hay inclusive materiales que no se encuentran normados al 100%. Entonces depende de la calidad del fabricante en donde nosotros lo estemos realizando para poder, o en donde nosotros lo estemos comprando para poder garantizar la calidad del mismo. Lógicamente, no va a ser la misma calidad de Precom, de Faxa, de Megaproductos, de Rexa o Prexa, creo que es, etcétera, etcétera, si realmente con lo que hemos planteado, comprándolo con don Juanito a la orilla de la carretera, etcétera, etcétera. ¿Sí, Juan? Estamos nosotros, Inge. ¿Faltan ustedes? Sí. Perdón, pensé que ya estábamos. Si los Entonces, quiere dar igual, por nosotros no hay problema, Inge. cero, entonces. A todos así, así ya no. Pierde la gracia. Dele, pues, perdone, mucha, perdón. No sé si se puede ver la pantalla, Inge. Ahí estamos, perfectos. A nosotros nos correspondió hablar del tema de los aditivos para concreto prefabricado. Antes de entrar yendo a lo que es el aditivo como tal, vamos a dar un pequeño repaso, un pequeño párrafo de lo que es el concreto prefabricado. El concreto prefabricado es un material que se obtiene del mezclado, vaciado y curado del concreto en moldes reusables. De ahí nos pasamos a lo que es un aditivo para concreto. El aditivo para concreto no es más que un químico que se le agrega al concreto en su etapa de mezclado para otorgarle ciertas características o características se podría decir en general. Ya de ahí entramos de lleno a lo que es un aditivo para concreto prefabricado. Pues ahí sí no hay que entrar en mucho detalle, es lo mismo que se podría usar en un concreto, para un concreto normal. La diferencia es que tiene que tener ciertas características para ciertos elementos en distintas regiones o ambientes en específico. La normativa que nosotros encontramos, se podría decir, y la verdad sí costó un montón encontrar esa norma, para el aditivo para concreto prefabricado fue la norma ACTM-C 494 y tiene casi los mismos, se puede decir, los mismos tipos que un aditivo normal para concreto, a excepción que no tiene los aditivos para uso específico. Y ya los tipos de aditivo para concreto prefabricado se lo dejo a mi compañero. Buenas noches, Inge. Yo voy a platicar sobre los tipos de aditivos en concreto, ¿verdad? Prefabricado. En sí hay una gran variedad, pero solo voy a dar algunos que a mi parecer pues son demasiado importantes, ¿verdad? Y según la clase que habíamos tenido con usted también, pues este tipo de concreto también se divide en lo que es plastificante y
superplastificante y también retardantes, y hay un sinfín más, ¿verdad? En el cual los plastificantes dice que sirve para reducir agua, ¿verdad? Y permite la fabricación de un concreto de menor costo y mayor desempeño. Y también, ¿verdad? Que el concreto de este tipo de aditivo en el concreto es directamente en algunas ocasiones cuando existe un porcentaje fino en los agregados también, que pueden ser absorbidos por la superficie de estos, por tanto debe considerarse que el cálculo de su dosificación, en el cual vemos en esta imagen, ¿verdad? Que los plastificantes, que los aditivos plastificantes ayudan demasiado al concreto en reducir el agua un 10%, de un 10 a un 25%, dependiendo, ¿verdad? Del tipo de obra que se vaya a realizar. Luego están los superplastificantes. Este es casi similar al plastificante, ¿verdad? Solo que este se puede decir que aumenta, ¿verdad? La rapidez de este concreto al momento de secar y también disminuye lo que es la propiedad del agua en un 40%. Luego tenemos los retardantes, que estos se emplean, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura que uno esté, el cual pues es más utilizado en zonas donde hay mucho calor, debido que si se hace al concreto normal, se puede decir, se endurece rápido. En cambio, pues ayuda, ¿verdad? A que el ritmo de hidratación sea menor, se puede decir, y que dure más la mezcla en su fraguado. También hay acelerantes, ¿verdad? Y esto, pues también permite a disminuir el tiempo de fraguado y también incrementa las resistencias. Más que todo es un mortero, un tipo de cemento, ¿verdad? Que acelera el proceso de secado, se puede decir, con una tasa de hidratación un poco más elevada de lo normal. Y luego están las adiciones activas, que es la utilización de micro de microsílice y genera mezcla de concreto lanzado, incrementos importantes en la resistencia mecánica, impermeabilidad y durabilidad de su beneficio. También es notorio en estado fresco y que brinda mayor cohesión en el concreto y menor tendencia a la segregación. Básicamente, pues, por lo que había entendido, se utiliza, bueno, en lo que yo he visto que se utiliza más es en los pisos granito, que es más utilizado este tipo de adiciones activas. Y luego hay impermeabilizantes, ¿verdad? Que estos son usados en los concretos, que van a estar en el agua, ¿va? Aquellas estructuras que contienen líquidos. Es un repelente, se puede decir, como para el agua y no tenga ni una grieta el tanque, se puede decir, si fuera un tanque de agua o alguna pared, para evitar humedades. También hay fibras de concreto, que estos requieren de eliminar la aparición de fisuras por contracciones plásticas durante el proceso de secado, hasta cuando se requiera brindar el concreto de una mayor utilidad, absorción de energía para túneles o obras de sostenimiento grandes, se puede decir. También hay curadores de concreto, que al ser esencial cumplir con un proceso durante al menos los primeros días, este proceso debe iniciar inmediatamente luego de la colocación acabado del concreto. En este momento es bastante complicado realizar el curado con agua, por lo que se recomienda aplicar un aditivo curador. Bueno, en este sí, que les soy sincero, tengo todavía mis dudas, porque al ser sincero no me quedó del todo claro al momento de estar investigando. Y luego pues, hay otros tipos de aditivos, ¿verdad?
en el cual pues no anotamos todos porque es una infinidad, pero en algunos, ¿verdad? Resalta los de corrosión, que estos pueden tardar o retardar la corrosión ya sea en hierros y son muy utilizados en columnas, losas y bueno, también están los desmoldantes, que estos son más que todo más que todo, ¿cómo se diría? Para las fachadas, ¿verdad? Para que quede un mejor acabado dentro de ellas. Y también estábamos viendo que los prefabricados, dado el tipo de concreto prefabricado, se, se, se divide en tres, se puede decir, ¿verdad? Porque hay distintos tipos, perdón, de concretos prefabricados dependiendo de qué tan grande sea la obra, porque puede ser de prefabricados livianos y semipesados y también pesados. También se cataloga por un sistema de aplicación, ¿verdad? Arquitectónico, que esto depende, como dije, del tamaño y de la función que vaya a tener. También de si va a llevar o no tuberías o canales. Y luego mi compañero Juan va a decir los beneficios últimamente de esto. Bueno, se puede decir que para finalizar nuestra exposición voy a dar a conocer los beneficios que traen los aditivos para concreto prefabricado. En lo que resalta, porque hay varias ventajas. Lo que nosotros resaltamos fue su fácil colocación, su estética, su durabilidad, función y practicidad y su versatilidad, su seguridad de protección a los proyectos y el proceso de producción se hace a nivel de piso, el mayor control de calidad ejercido sobre materiales y mano de obra y la velocidad de la colocación que acelera los procesos constructivos, dejando únicamente para la obra la cimentación y en algunos casos sobre la excavación. Y el cuidado de la formaleta es mayor. En sí, esto sería nuestra exposición, Mig. Ok, perfecto. Sí, el tema de aditivo lo vamos a ampliar un poquito más adelante cuando veamos ya la fabricación del concreto como tal y cómo se va prácticamente adhiriendo el mismo a cada tipo de concreto y cómo va afectando este a las propiedades físicas, químicas o mecánicas del concreto en sí. Entonces eso lo vamos a ampliar un poquito más con respecto a la pregunta que hacía Aguilar. Muy bien, ahora sí iniciemos con lo que con lo que nos habíamos quedado. Dentro de todos los materiales de construcción que son fabricados de acuerdo a normas mínimas de diseño, pues nosotros podemos encontrar los bloques de concreto, las planchas de concreto, los adoquines de tráfico, adoquines decorativos, las viguetas, bovedías, muros prefabricados, muros de panel, tanques ya de fosas sépticas, y una infinidad realmente llamémosle, lugares y ámbitos de aplicación como tal. Por tanto, entonces nosotros vamos a ver cada uno de estos. Los materiales que vamos a ver el día de hoy son solo materiales que se consideran, llamémosle, que se consideran prefabricados como tal bajo normas. Existen otros materiales que no están normados, que son los que nosotros deberíamos de obtener, pues, resultado de un trabajo especializado. El adoquín como tal es un elemento compacto de concreto prefabricado, perdón, porque no se fabrica directamente en el lugar en donde se va a instalar, con la forma de un prisma recto, es decir, un cuadrado o un rectángulo que permite conformar superficies completas como componente de un pavimento articulado. Estos pueden ser bicapa o monocapa.
normado bajo la norma técnica guatemalteca NTG 41086. Ok, ojo. Existen dos tipos de pavimentos, el pavimento rígido y el pavimento flexible o articulado. Los pavimentos rígidos son aquellos que se utilizan en base a segmentos, como su nombre lo dice, rígidos como tal, a segmentos grandes, rectos, que no tienen mucha deformación. Llamémosle los pavimentos de concreto. Ahora, existen otro tipo de pavimentos que son los articulados, que pueden ser los empedrados o adoquinados, que de acuerdo a sus características básicas de diseño, podemos determinar que efectivamente es articulado, porque al tener secciones muy pequeñas de bloques hacia los cuales o bajo los cuales se crea el pavimento, pues entonces nosotros podemos determinar que ahí efectivamente podemos tener que una capa muy delgada se mueve con respecto de la otra. Entonces las fuerzas, las deformaciones y las cargas pueden ser aplicadas de distinta manera. En Guatemala nosotros conocemos dos tipos de adoquines, los adoquines monocapa y los adoquines bicapa. Los monocapas son usualmente los que vemos en cualquier lado, en todas las calles o en algunas banquetas. Es donde pues el adoquín es una sola capa, como su nombre lo dice, se fabrica ahí sí que de un solo, si lo queremos ver así. No tiene mayor regulación, solo tiene una característica específica que es su resistencia a la flexión y a la compresión. Además de ello, podemos decir que el adoquín monocapa pues es el adoquín más utilizado actualmente para cualquier tipo de pavimento. Luego de ello tenemos el adoquín bicapa, que es un elemento conformado de dos capas de concreto. La capa de desgaste no debe de tener menos de 8 milímetros de espesor, es decir, es bastante pequeña, no tiene ni 1 centímetro la capa de arriba. El adoquín bicapa como tal es ese adoquín que se fabrica bajo dos elementos específicos. El adoquín de concreto, que es lo que lleva en la parte de abajo y es la capa mayor, y la capa decorativa, que es lo que le da el color al concreto. Si ustedes se dieron cuenta ahí en la calle Real de San Marcos, por ejemplo, cuando estuvieron realizando todo el tema de la banquetización, dejaban los adoquines que no utilizaban encima de la acera. Esos adoquines son bicapa. ¿Por qué? En la parte de arriba teníamos una capa muy delgada que era color negro, color gris oscuro. Y la otra parte ya era gris claro, que era el concreto del adoquín como tal. Ahí podemos ver un adoquín bicapa totalmente válido. Y luego de ello, pues tenemos las calles de San Pedro, que la mayoría son adoquinadas, que es un adoquín monocapa, que no es más resistente porque ambos están normados para que puedan resistir el mismo tipo de desgaste, abrasión y sobre todo resistencia, pero sí el monocapa podemos decir que se puede utilizar para tráfico pesado. Usualmente el adoquín bicapa es el que se utiliza como elemento decorativo o como pues un elemento que va a soportar solamente elementos o tráfico liviano como tal. Para que nosotros podamos definir las condiciones hacia las cuales estamos redirigiendo la fabricación de cualquier elemento prefabricado de concreto, no hablemos solo de los adoquines, hablemos también de los bordillos, de las bardas, de las viguetas, de las bovedías, etcétera, etcétera. Dentro de las condiciones de su fabricación es que todo elemento con el que se creen estos materiales o todos los materiales con los que se creen estos elementos prefabricados tienen que estar normados y certificados como tal. La primera norma hacia la cual nosotros nos vamos a guiar es la del cemento hidráulico, es decir, el cemento hidráulico utilizado en la fabricación de los adoquines debe establecer las especificaciones establecidas en la norma NTG 41095. Ojo,
El cemento hidráulico que se utiliza para los adoquines no es el mismo cemento hidráulico tipo Portland que utilizábamos para fabricar una losa de concreto como tal, por dos razones muy en específicas. Primero, porque al momento nosotros de utilizar un adoquín de tipo normal, perdón, un cemento de tipo normal, tendríamos que esperar por lo menos 28 días para que se dé el proceso de fraguado de nuestro adoquín. Y al hacer en grandes cantidades de producciones, eso genera un atraso en las ventas, fabricación, fraguado y por supuesto una baja en el sector económico. Entonces nosotros tenemos que utilizar un cemento que sea de fraguado rápido o acelerado para que en su momento podamos desmontar del encofrado o de los bloques los adoquines y proceder a un tiempo de secado más rápido. De igual manera, no podemos establecer que tenemos un cemento UGC, porque el cemento para la fabricación de todos los elementos prefabricados es un cemento BLK, que nos da ciertas características de diseño. Luego nos vamos al tema de los agregados. Los agregados como tal, tanto finos y gruesos, deben de cumplir con lo establecido en la norma NTG 41007. Esta norma 41007 nos habla prácticamente de dos ensayos específicos del concreto como tal, que si no estoy mal es el ensayo en la máquina de Los Ángeles, en donde nos habla sobre el porcentaje de abrasión o desgaste. Y por supuesto tienen que cumplir con cierta granulometría, porcentaje de absorción y demás circunstancias para que nuestros agregados puedan funcionar de buena manera. Algo muy importante acá es la abrasión o es el porcentaje de abrasión que podamos tener. ¿Alguien ha escuchado qué es la abrasión? Va. La abrasión como tal es el desgaste que pueda tener un material de acuerdo a la fricción con otro material. Todo material es abrasivo. Todo. Veamos la suela de nuestros zapatos. Entre más utilicemos un zapato, más se va a desgastar. Quiere decir que es un material abrasivo. No hablemos de una piedra, no hablemos de la arena, no hablemos del hierro como tal. Todo material es abrasivo. Sin embargo, muchos materiales son más abrasivos que otros. Por ejemplo, las rocas tienen que tener un porcentaje de abrasión muy pequeño para que puedan funcionar bien. A diferencia, por ejemplo, del yeso, que el yeso con un mínimo desgaste empieza a disminuir su volumen. El porcentaje de abrasión de los agregados no debe ser menor al 40%, perdón, no debe ser mayor al 40%. Quiere decir que entonces, si yo tengo un agregado que tiene 100% mejor dicho, que tiene 80% de porcentaje de abrasión, quiere decir que conforme vaya pasando el tiempo, vaya pasando el tráfico, las personas en una calle que esté pavimentada con adoquín, pues el adoquín se va a ir desgastando y en lugar de tener 10 centímetros de alto, a los 3 años va a tener 9 centímetros de alto. Y a los 20 años va a tener 10 centímetros de alto. Entonces, perdón, 5 centímetros de alto, ya va a ser un elemento bastante pequeño. Entonces, lógicamente, se tendría que ver la posibilidad o restaurar este adoquín o, lógicamente, poder renovarlo. Si ustedes se dan cuenta, existen calles, más en la antigua Guatemala, que son de piedra. O son empedrados. Este empedrado lógicamente tiene un porcentaje de abrasión muy, muy pequeño, porque al pasar de los tiempos y al pasar de los años no se reduce el ancho de su sección transversal como tal. Ahora bien, en este punto hay algo muy específico que a nosotros nos dicta el determinar qué es lo que se debería de hacer. Mientras más abrasivo sea un material, menor calidad en la construcción va a haber, primero. Y segundo, el periodo de vida útil de nuestro material se va a reducir circunstancialmente. Realmente el porcentaje de abrasión es algo que debe ser sumamente
llamémosle, enfocado en el momento de la fabricación de todo tipo de concreto, porque de ello depende, como se los decía, el porcentaje de vida útil o el periodo de vida útil de la estructura como tal. Además, como estamos viendo temas de granulometría que nos dan el tamaño de grano o el tamaño de partículas o el tamaño de rocas finos y demás que posee un agregado, pues nosotros vamos a tener una restricción y nos dice que el tamaño máximo del agregado grueso no debe exceder 1/5 del espesor nominal del adoquín. Es decir, si el adoquín mide 10 centímetros de alto, ¿cuánto será 1/5? Bueno, serán 2 centímetros, ¿no? Entonces esos 2 centímetros, o mejor dicho, el agregado grueso que nosotros necesitamos utilizar, no deberá ser mayor a esos 2 centímetros. Siempre el agregado que nosotros utilizamos para cualquier elemento de concreto, como tal, prefabricado de concreto, siempre decimos que el tamaño máximo nominal es de media pulgada, es decir, 1.20 centímetros, a manera de que podamos tener un menor porcentaje de vacíos que nos genere pues un menor porcentaje de humedad y una mayor resistencia a la abrasión. Luego, pues tenemos que ver el tema del agua. El agua empleada en la elaboración de adoquines debe cumplir con lo establecido con la norma NTG 41073. Ok, aquí me voy a detener un momento y les voy a hacer 3 preguntas en específico. Primero, ¿cómo medimos la calidad del agua, compañeros, para el que me quiera responder? Con análisis de pH, Inge. ¿Qué más? Ojo, no solo ese es el pH nos mide el grado de potencial de hidrógeno del agua, es decir, qué tan ácida es o si es agua neutra o si es otro tipo de agua, ¿no? Nosotros en la calidad del agua necesitamos medir, empezamos desde su temperatura, desde algo muy simple, la temperatura, el pH, que es el potencial de hidrógeno, el cloro residual, que es la cantidad de cloro que posee el agua. Podríamos ver la alcalineidad, que es el grado de alcalina que eso nos lo da el pH también, pero nos dice qué tan buen conductor es o no es. Luego de eso podemos medir de igual manera, por ejemplo, si existe materia orgánica, materia inorgánica, si el agua es potable, si no es potable. Podemos medir sulfuros, sulfatos, óxidos y todos los minerales que conlleva un análisis químico completo. Si el agua es ionizable, si el agua no es ionizable, y todo esto nos lo da la norma NTG 41073. Ahora, pregunto, ¿a qué temperatura debería estar el agua para poder fabricar el concreto? ¿Qué creen ustedes? ¿Debería estar unos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 grados, 200 grados centígrados? Ustedes me dirán. Inge, yo digo que tal vez son unos 15 grados centígrados. Ok, casi, pero no. Usualmente para que el agua pueda ser utilizada dentro del concreto como tal, debería estar entre los 20 y 25 grados centígrados para que no afecte la calidad del concreto como tal.
¿Por qué no debería estar menor? Bueno, ¿qué pasa con el agua que está menor a 20 grados? Pues nosotros si la palpamos ya se toca fría, ¿va? Entre más fría esté el agua, el concreto se va a contraer, de acuerdo a que sus moléculas, al tener una temperatura menor, se enlazan más entre ellas, lo que provoca una reducción del volumen de concreto. Y puede ser que ustedes hayan calculado, por ejemplo, 3 metros cúbicos y a la mera hora no terminan de fundir la losa porque no les alcanzó el concreto. Eso se debe a una reducción de volumen, pero esa reducción de volumen está en función de su temperatura, no de un mal cálculo, ¿sí? Y tampoco la podemos colocar muy caliente o llamémosle el agua mayor a temperatura ambiente, porque el concreto cuanto más elevada tenga su temperatura, mayor agua va a requerir. ¿Por qué? Porque se evapora más rápido. Y entre más agua requiere, menor calidad en su resistencia a la compresión vamos a tener. Y si lo vemos de una manera muy romántica, si lo queremos ver así, si nosotros tenemos agua fría, pues también tenemos que pensar en nuestros albañiles, ¿verdad? Que no nos van a rendir en la construcción. O sea, se les van a entumir las manos, dijeran los abuelitos, ¿va? Y si tenemos un agua mayor a la temperatura ambiente, también eso suele ser perjudicial para ellos. Entonces, lo ideal es tener el agua a temperatura ambiente. Pero ojo, si la norma nos dice que está entre 20 y 25 grados. Lo ideal es mantenerla de 22 a 24 grados. Es por ello que usualmente no se recomienda que una fundición se realice a la 1 de la mañana, por ejemplo, en Comitancillo, porque ahí nos vamos a congelar. Ni tampoco que se realice a las 12 del mediodía en Tecumán, por ejemplo, porque ahí el agua es sumamente caliente. Tercero, ¿qué es el cloro residual? Creo que ya se los había preguntado, ¿no? Y si no, ¿qué entienden ustedes por cloro residual? Una cantidad de cloro que posee. Sí, recuérdense que para poder tener agua potable como tal, o agua apta para el consumo humano mejor, nosotros deberemos de darle cierta, llamémosle, cierto tratamiento al agua. Este tratamiento pues puede ser por un método de cloración, por un método de ozono, un método de rayos UV, etcétera, etcétera. Lo más utilizado es el cloro porque es lo más barato. Puede ser en polvo, en pastillas, que son como unas Alka-Seltzer, pero así gigantes. Puede ser por gas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de manera preliminar les digo, el agua debe de tener un nivel de cloro muy específico. Si tiene menos de ese nivel, significa que no es apta para el consumo humano. Y si tiene más de ese nivel, también quiere decir que va a ser perjudicial para la salud. Si nosotros dejamos el nivel de cloro exactamente como lo indica la norma, está bien, el agua puede ser potable, pero tenemos factores externos que a nosotros nos hacen llevar el nivel de cloro un poquito más grande. ¿A qué me refiero con esto? En mi casa me tocó verlo cuando pues yo era pequeño. Iba una señora a lavar a la casa de mis abuelos y para no escuchar el ruido del chorro en la pila, ¿qué era lo que hacía? Colocaba o una bolsa o un trapo justo en el chorro, ¿va? Para minimizar el impacto del ruido. Ok, ¿qué pasa con eso? ¿Será que la bolsa estaba limpia? ¿Será que la bolsa no tenía ningún tipo de materia vegetal, orgánica o fecal? ¿O será que el trapo que pusieron ahí estaba esterilizado por lo menos para no contaminar el agua? No, usualmente usábamos un pedazo de tela o una bolsa que encontramos en cualquier lugar. Lo que genera esto es una contaminación al agua. Para evitar que los factores externos que puedan darse de cualquier tipo puedan enfermarnos a nosotros
cuando hacemos el consumo del agua, existe lo que se llama el cloro residual, que es un porcentaje de cloro muy pequeño que se le agrega de extra al agua para terminar de matar a los microorganismos que se dan por factores externos. O inclusive a todos nos pasa. Van a la pila y hay una cubeta o una palangana siempre de ahí para sacar el agua. Va. ¿Qué es lo que pasa? Como esa palangana está expuesta hacia el exterior, pueden haber polvo, microorganismos, puede ser que alguien no se lavó bien las manos y dejó contaminada la palangana, etcétera, etcétera. El cloro residual sirve para quitar todos los microorganismos que se puedan pegar en ese punto. Pero ojo, ese porcentaje de cloro residual, que es un cloro extra, debe ser muy puntual, porque si le agregamos más de la cantidad que se requiere, lógicamente, en lugar de ser beneficioso para la salud, va a ser perjudicial. Entonces uno siempre tiene que estar, pues, acorde a eso. Esto lo vamos a ver de una manera mucho más extendida, tal vez de unas 2 clases, la próxima unidad. Pero era importante que viéramos esto. ¿Por qué? Porque si la calidad del agua no es la normada y no es la correcta, entonces, lógicamente, el concreto va a bajar de calidad. Luego de ello tenemos pues los aditivos, que los aditivos que se utilizan en la fabricación de los adoquines de concreto deben cumplir con la norma 41047. Ok. ¿Qué aditivos podemos utilizar dentro del concreto? Podemos utilizar un superplastificante, podemos utilizar un acelerante de fraguado y podemos utilizar un reductor de agua. ¿Esto para qué? Para poder acelerar el proceso de fraguado del concreto como tal y así evitar entonces que nosotros podamos obtener y podamos tener ciertos ámbitos perjudiciales a nuestro concreto como tal. No tenemos dentro de los aditivos a los de uso específico. Ojo, ¿por qué? Porque para la fabricación de elementos derivados del concreto o prefabricados, nosotros tenemos que cumplir una norma bien específica, que es la ASTM 979 o 979, que ahí nos dice, nos habla, mejor dicho, sobre todos los pigmentos que serían los aditivos de uso específico, todos los pigmentos que nosotros necesitamos para poder utilizarlos dentro del concreto. Usualmente nosotros no fabricamos un adoquín decorativo con todo el color como tal, virtiendo una parte de este aditivo, este pigmento que le da color al concreto, porque suele ser muy caro y al final una parte del concreto va enterrada, o perdón, del adoquín va enterrada, entonces no se notaría. Por eso es que se crean los adoquines bicapa, para que solo la parte que se encuentre pues en la parte de arriba o cercano a la superficie es la que se pueda tener cierto color. Estos pigmentos como tal tienen que ser pigmentos anticorrosivos, tienen que ser pigmentos resistentes a la abrasión, tienen que tener cierto sellador que les permita no perder el color durante el periodo de vida útil del adoquín como tal. Todas estas condiciones de fabricación dependen del tipo de adoquín que nosotros querramos tener. Como ya lo dijeron sus compañeros anteriormente, existen los adoquines de tráfico pesado y de tráfico liviano, pero de ello también se depende otro tipo de adoquines, que nosotros lo vamos a ver como clase A, B y C. El clase A es un uso industrial y de tráfico o tránsito pesado. Para uso en zonas sometidas a grandes cargas de tránsito pesado como puertos, aeropuertos, patios de maniobras en zonas industriales, terminales de autobuses, calles o avenidas principales y al igual que los blocks de concreto, pues nosotros vemos que estos adoquines se definen con un sello color azul, ¿sí? ¿En dónde podemos ver este tipo de adoquines? Me imagino que todos hemos ido a Shela y que todos hemos pasado
frente a la cervecería en la zona 3. En la cervecería, yo vivía frente a la cervecería justamente, y antes ahí era puro pavimento, que fue por años pavimento, fue asfalto. Se crearon unos grandes agujeros porque a partir de las 10 de la noche, les podría decir yo, pasan todos los camiones cargados de los productos de la Cervecería Nacional. Entonces, eso lógicamente creaba cargas de impacto muy grandes, lo que entonces se traduce como pues una diferencia o un asentamiento diferencial dentro de la base y la subbase de nuestra adoquín. ¿Qué hicieron los señores de la Municipalidad de Xela hace un año cuando empezaron a ver ese proyecto? Bueno, fue fácil. ¿Qué fue lo que hicieron? Colocaron adoquín clase A. Y créanme que ahorita pasa uno por ahí y realmente ya esa calle no es nada que ver a lo que era antes. Todos los asentamientos que se dieron ya no se están dando. ¿Por qué? Porque utilizaron un adoquín clase A que funciona perfectamente para tráfico pesado. Usualmente toda clase de adoquines que vayamos a colocar tiene que ser clase A por dos circunstancias. Primero, porque si nosotros colocamos otro tipo de adoquines, corremos el riesgo de que sea el porcentaje de abrasión muy alto o el porcentaje de hundimiento sea muy alto también. Entonces necesitamos nosotros balancear ese tema, primero. Y segundo, nosotros necesitamos determinar que durante el periodo de vida útil de la estructura puede ser que habiliten el paso pesado, de tráfico pesado, perdón, o solamente sea de tráfico liviano. No hay una norma específica que nos diga, usted va a diseñar en tráfico liviano porque la calle tiene 8 metros y solo va a servir para carros o motos. No, puede ser que puede meter un tráiler un día ahí. Entonces siempre tenemos que tener como ese factor de seguridad. Luego tenemos los adoquines clase B, que son de uso en tránsito liviano, para uso en arterias o calles secundarias con tránsito vehicular liviano. El tránsito vehicular liviano se da hasta 3.5 toneladas, que es lo que puede pesar un camioncito de esos de Watex, por ejemplo. Realmente es sumamente sencillo. Aquí puse yo rojo, pero realmente no es rojo, es verde. ¿Cómo se clasifica el adoquín? No es rojo, es verde, insisto, para el clase B. El clase B usualmente se utiliza para condominios, se utiliza para callejones, en donde sabemos que la carga no va a ser muy grande. Si yo estoy seguro que, por ejemplo, tengo un adoquín que son 2 metros, perdón, un callejón que son 2 metros de ancho y que no va a caber ni un pick-up grande, entonces puedo poner adoquín clase B, que al final de cuentas me va a reducir, pues me va a reducir el tema este del uso del adoquín como tal y el costo mismo. Luego tenemos el adoquín clase C, que es para uso peatonal. Nos dice que es para uso exclusivo de zonas peatonales o espacios públicos. Y ese sí lo marcamos y lo sellamos con un color rojo. El adoquín clase C es todo este adoquín decorativo que vemos pues colocado en parquecitos o que vemos colocado en aceras o en pasos peatonales. Si yo puedo garantizar que donde lo voy a colocar solo van a pasar bicicletas, por ejemplo, entonces puedo colocar bloque clase C. Lógicamente, cada uno de estos adoquines tiene una diferencia de esfuerzo que soporta en base a la clase como tal, primero. Y segundo, que cada uno de estos adoquines es uno más caro que el otro. El clase A es casi el doble de precio que el clase C. Entonces depende del tipo de clase, pues conforme vaya aumentando el precio. Los adoquines como tal, como les decía anteriormente, se dividen de acuerdo a las clases que podría generar, primero, y segundo, de acuerdo a la resistencia a la flexión. Y aquí es donde entro y pregunto, compañeros, ¿qué es la flexión? Alguien que me diga. Tal vez podría ser cuando un lado
un objeto se estira y el otro se encoge, se podría decir. Podría ser, pero viene un poquito más a eso. Sí está bien, pero es un poquito diferente el concepto. La flexión es un esfuerzo que se da por un estiramiento que se produce en los elementos estructurales. ¿Cómo es ese estiramiento? Pues ese estiramiento es un estiramiento como que si nosotros estuviéramos estirando las manos como tal. Es decir, se produce por dos cargas que una da, una sostiene a la carga y otra es la reacción que se produce acorde a lo que deberíamos de tener. La flexión es usualmente soportada por elementos de acero. Sin embargo, existen elementos de concreto de tipo especial que a nosotros nos ayudarán para determinar, pues, ciertos elementos. Uno de ellos son los adoquines. Los adoquines, podríamos decir, que soportan, si lo vemos en megapascales, pues soportan 55, 42 y 42, pero lo vamos a ver en kilogramos sobre centímetro cuadrado, que soportan 47, 36, 35 y 35. Aproximadamente así lo ve uno comercialmente. Solamente el adoquín clase A es el que soporta 46.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, es algo bastante grande, ¿no? Pero, ojo, el adoquín decorativo habíamos dicho que era únicamente para uso peatonal, pero si se dan cuenta, tiene la misma resistencia a la compresión, perdón, a la flexión que el adoquín clase B. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero colocar adoquín decorativo en una calle, en un callejón, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la resistencia a la flexión es igual que un bloque clase B. Ahora bien, adoquín decorativo se consigue también en clase A, por supuesto que sí, pero ya es muy caro debido a su resistencia a la flexión. Aquí vamos a ver dos elementos en específico y me voy a parar un poquito acá. El concreto nos servía, perdón, los bloques de concreto no servían para resistir esfuerzo a la compresión y los adoquines de concreto nos sirven para resistir esfuerzo a flexión. ¿Por qué creen ustedes que se da esto de esa manera si los dos están fabricados de concreto? ¿Por qué los bloques a compresión y el adoquín a flexión? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez el bloque porque va a tener una carga, digamos, o sea, va a tener siempre una carga y los adoquines, digamos, tal vez a cierto tiempo. Sí, sí, tenés razón. Llamémosle que el bloque de concreto va a resistir una carga, llamémosle una carga normal a compresión, es decir, una carga que va a estar guiada de acuerdo a la fuerza gravitacional que siempre va a ir hacia abajo, que va a estar estática. Sin embargo, un adoquín, su carga es temporal y su carga es de impacto. Quiere decir que solo va a soportar cargas cuando pase un vehículo, cuando pase una persona y únicamente. Después de ello, ya no podría resistir cargas o esfuerzos. Por lo tanto, entonces, se utiliza la flexión porque son cargas de tipo temporal. Los adoquines que usualmente nosotros vemos son los adoquines tipo cruz, que son los que se encuentran en las calles usualmente, o que eran hace ya muchos años, unos 10 años, casi que los únicos que uno encontraba en el mercado. Ahorita ya no, ahorita tenemos un montón de tipos de adoquines y parte de ello es esto que yo les estoy
les estoy diciendo. Primero tenemos los adoquines rectangulares, que es un tipo liviano, quiere decir que es clase B o clase C. Cada adoquín pesa 7.5 libras. Perdón, 7.5 libras. Y tienen dimensiones de 8 de alto por 10 centímetros de ancho por 20 de largo. Y caben debidamente colocados 50 unidades por metro cuadrado. Más adelante vamos a ver también cómo se instalan los adoquines, porque estos tienen una forma específica y pues en ciertos puntos, ¿no? Luego tenemos el adoquín cuadrado. El adoquín cuadrado, pues existen de dos tipos. El adoquín de 10 por 10 y el adoquín de 20 por 20. El que vemos en la foto es un adoquín de 20 por 20, que en su momento, pues es el que también se puede usar en su momento. Este tipo de adoquines es el que usualmente ahorita se está utilizando más en calles. Y es el que se puede encontrar tanto en monocapa como en bicapa. Solo ya hay adoquín de tipo de tráfico pesado cuadrado, pero es difícil de conseguirlo y es muy caro. Lo ideal es, o mejor dicho, lo que usualmente se consigue solo es el adoquín de tipo liviano. Luego tenemos el adoquín tipo cruz, que es el que usualmente nosotros vemos, que ahí va formando más o menos como que una forma de cruz como tal. Este adoquín puede tener dos clases, el tráfico pesado y el tráfico liviano. El tráfico pesado resiste hasta 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado y el tráfico liviano resiste solamente 160 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sus dimensiones son estándar y son dimensiones rectas. Son 10 centímetros de alto. Si se dan cuenta, este adoquín es más alto que los demás. Es 2 centímetros más alto que los demás. Y tenemos que es de 22 por 24. Más grande que el otro también. Por lo tanto, también va a ser más pesado como tal. Y caben solamente 20 unidades por metro cuadrado, sea liviano o sea de tipo pesado. Luego tenemos el adoquín, no, este ya lo vimos. El adoquín ecológico, que este adoquín ecológico es algo que a lo mejor no se está utilizando mucho como uno quisiera, pero siempre es bastante utilizado. Este sí viene de tráfico pesado, porque usualmente este se utiliza para áreas de entrada, llamémosle naves industriales, en bodegas, o en un lugar en donde se requiera tener siempre área verde. La ventaja de este tipo de adoquín es que dentro de sus celdas uno puede dejar el terreno natural. E inclusive lo que muchos hacen es calzar todos los adoquines y al final sembrar en medio de ellas césped como tal. Este adoquín es bastante utilizado, lo único es que es bastante caro. Y solo nos caben 5 adoquines por metro cuadrado. Entonces ahí se eleva la cantidad de presupuesto que nosotros vayamos a utilizar por el hecho que solo caben 5 adoquines como tal. Aquí realmente es un tema bastante complejo de tratar para decidir el tipo de adoquín que nosotros vamos a utilizar. El adoquín ecológico, si bien solo se encuentra en tráfico pesado, debido a la carencia de poder realizar o de poder encontrar como tal llamémosle una forma específica de cómo utilizarlo,
pues usualmente y debido a que no es una forma monolítica, sino que tiene agujeros dentro de su sección transversal, llamémosle así, entonces a menudo a nosotros nos deja con la posibilidad de que pueda resistir menor de los 210 kilogramos por metro cuadrado. Usualmente se dice que son 210 kilogramos por centímetro cuadrado, pero se ha comprobado que los adoquines pueden resistir hasta 280 kilogramos por metro cuadrado, es decir, reducimos la cantidad de resistencia debido a las celdas que tienen la parte de adentro. Si a mí me preguntaran con cuál prefiero yo adoquinar, yo les diría perfectamente que lo ideal es hacerlo con adoquín tipo cruz, porque tenemos una gran variedad de tipo de adoquín. Pero por cuestiones estéticas y arquitectónicas, muchas veces preferimos más el adoquín cuadrado, porque nosotros lo podemos moldear de acuerdo a lo que hemos diseñado. Es decir, podemos tener adoquín cuadrado con adoquín rectangular y con ello jugar con las diferentes texturas y niveles a manera de crear algo más bonito con respecto a los adoquines. El adoquín ecológico es muy bueno, pero también eso eleva su tratamiento de acuerdo a, vamos a ver, al mantenimiento, perdón, al mantenimiento que le podamos dar, porque si crece pasto en medio del adoquín, lógicamente hay que cortarlo, hay que mantenerlo, hay que regarlo. Si bien el porcentaje de humedad de este adoquín es mínimo, pues también es necesario que nosotros tomemos en cuenta que debemos de llevarlo siempre con debido mantenimiento. Prácticamente el tema de adoquines de concreto es el tema de los adoquines es muy sencillo. ¿Están normados los adoquines de concreto? Por supuesto que sí están normados. Sí, es la norma 41.086, la norma técnica guatemalteca, que nos dice a nosotros pues la cantidad, la calidad y la forma en cómo los adoquines pueden ser colocados. Sin embargo, pues hay muchos fabricantes que no generan o no construyen los adoquines netamente de concreto, sino que ya mezclan diferente tipo de materiales, llamémosle una piedra poma o un material selecto con el concreto, y eso lógicamente nos baja la resistencia y nos aumenta la abrasión. Si yo voy a determinar, por ejemplo, hay un aeropuerto, si no estoy mal, es en Países Bajos, no me recuerdo bien, donde las pistas de aterrizaje de los aviones son de adoquín y no son de pavimento. Y a este aeropuerto lo han criticado mucho porque el adoquín tiende a tener diferentes niveles con respecto a su colocación. Y ahí podría generar un accidente fatal por la cantidad de velocidad que tienen los aviones al momento de aterrizar. Sin embargo, se comportan de mejor manera con cargas temporales y con cargas de impacto, lo que hace que entonces le dé un mejor porcentaje de fricción al avión para que pueda disminuir su velocidad. Los adoquines como tal tienen una forma específica para poder colocarse. Los adoquines tienen una carpeta bajo la cual nosotros debemos de enfrentar el problema de los asentamientos, enfrentar el problema de la humedad y sobre todo, por supuesto, la carpeta asfáltica, o mejor dicho, la carpeta del pavimento, nos tiene a nosotros que dictar un porcentaje de compactación ideal, que es del 95% hacia arriba, para que el adoquín pueda funcionar. A diferencia de otros tipos de pavimentos, el adoquín presenta más, llamémosle, un mayor asentamiento diferencial que otro tipo de adoquines. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana, en donde nosotros, bueno, no el día de mañana, ¿qué sería? Jueves, en donde nosotros, pues vamos a ver cómo se coloca el adoquín como tal.
Y si ustedes fueron observadores, todos los adoquines poseen unas linitas en las caras posteriores del adoquín como tal. Esas líneas son líneas guía que tienen su función en específico cuando se hace un adoquinado como tal, es decir, no son solamente marcas al azar. Y vamos a ver qué es lo que se utiliza, cómo se utiliza y cuál es el procedimiento ideal para poder colocar un adoquinado. ¿Alguna pregunta, compañeros? Va. Ok, entonces, como ya terminamos la clase el día de hoy, vamos a dejar hasta aquí el Zoom, compañeros, y nos veremos el próximo jueves. Entonces, que tengan buena noche y buen descanso. Sí.